Bienvenidos a Frecuencia Shinobi, su podcast semanal de manga y anime en español. Mi nombre es Miguel Solís y como cada episodio me encuentro acompañado de Elías. ¿Qué onda? Aquí andamos. ¿Qué onda? Oye, explica a la banda qué vamos a hablar hoy. Pues de un problema que surgió hace como un mes, 2 meses ya creo, fue en abril, que fue el final de Shingeki no Kyojin, que unos quedaron conformes, otros no, pero al final... Un tema muy tranquilo, ¿no? Casi no ha levantado ningún tipo de opiniones. Ajá, y al final desarrolló bastante. Se puso medio crazy la cosa, pero bueno, ahí te va. No hay plazo que no se cumpla, ni fandom que no se queje, y lamentablemente para Hajime Isayama, ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo el pasado 9 de abril de 2021, cuando el ataque a los titanes vio su final, tras más de 11 años de serialización mensual, prácticamente ininterrumpida. Uno pensaría que el desenlace de la debatible mejor obra de la última década, o al menos para el shonen, sería una finalización que glorificara la aclamada historia. Sin embargo, desde días anteriores a la publicación del capítulo final, los fans empezaron un viacrucis que duró prácticamente 2 meses, hasta la publicación del volumen recopilatorio final del pasado 9 de junio de este año, tratando de dar respuesta a la única pregunta que queda con respecto a la serie. ¿Fue el final de Eren, de la Tropa 104, de Paradis y del mundo un buen final? Esta semana en Frecuencia Shinobi, el final de Shingeki no Kyojin. O sea, estaba pensando que muchas personas podrían no saber qué es un viacrucis. ¿Tú crees? No sé, quién sabe, puede ser. Bueno, lo que pasó fue que el fandom se tomó muy en serio esto del final, porque, bueno, igual fue un poquito de culpa de Hajime Isayama, porque desde un principio él dijo, cuando se le preguntaba sobre el final, él hacía comentarios sobre que iba a ser un final que no precisamente iba a ser feliz para todos, en especial para sus protagonistas. Entonces, este sentimiento de que no sabíamos qué iba a pasar, de que si todo iba a ser importante o no, de si íbamos a terminar felices o no, fue lo que hizo que el fandom esperara algo bastante triste realmente de la serie, en lugar de pues lo que nos dio, ¿no? Bueno, eso ya queda a opinión de cada uno. Es que este tipo de cosas siempre pasa demasiado con este tipo de franquicias, ¿sabes? O sea, le pasó a GOT que pues... Game of Thrones. O sea, si te pones a ver Game of Thrones ahorita actualmente y la ves de manera corrida, la bingeas, pues te das cuenta que no fue un final tan terrible. Creo que fue más terrible por todas las teorías que todos se hicieron, ¿no? Todas las esperanzas que tenían en su fanservice, ¿no? Ajá. Igual lo mismo con, ¿cómo se llama? WandaVision. Todas las teorías que tenían sobre los personajes que iban a salir, sobre lo que iban a hacer, pero al final no fue así. Pero eso ya es más un error de estructura, ¿no? Porque, o sea, cuando uno hace la serie, por ejemplo, WandaVision, no sé, llevaba 2 años, 3 años escrita y no se esperaban lo que iba a pasar, en este caso de la pandemia, y creó una atmósfera demasiado específica que no creo que nadie haya previsto, donde teníamos todas las esperanzas puestas en un final X o Y, y pues cuando, por más diferente que fuera en todos los casos, nos iba a convencer poco. Y yo creo que al igual que con Attack on Titan, ¿no? O sea, Hajime Isayama llevaba 11 años haciendo la obra, y yo no creo que en algún punto se haya puesto a pensar cómo iba a reaccionar el fandom en cada instante de su obra, ¿no? O sea, él la hizo de corrido y no tenía tiempo de ver si esto le estaba gustando, si esto otro no le estaba gustando. Y es por eso que yo ya creo que es un error en el sistema de la creación de estas historias, porque ellos crean sus historias hace años, hace décadas, y conforme va pasando el tiempo se van dando que las cosas que ellos tenían en mente no son tan bien recibidas, o incluso cosas que no les ponían tanta atención eran recibidas mejor de lo que esperaban. Entonces, realmente podemos decir que estuvo mal el final basándonos en esto, en plan... Nadie tiene una forma de saber cómo va a reaccionar la gente en 5, en 10, en 20 años. Pues sí, como decías, pues él ya tenía su obra plasmada, al menos en su cabeza. Ya sabía qué era lo que iba a hacer, ya sabía cómo iba a acabar todo. Y pues supongo que al paso del tiempo, pues él iba a saber cómo llenar esos espacios, ¿no? Y te vas dando cuenta con las mismas referencias en el anime que hay, que pues él ya sabía cómo iba a terminar. O sea, él ya tenía claro cuál era el final y cuál iba a ser pues la trama, ¿no? Creo que el mayor problema fue pues el tiempo que le dio a todo eso para que los fans crearan sus propias teorías, ¿sabes? Pero, y a final de cuentas, pues
o sea, respondiendo anticipadamente a la pregunta, pues yo no creo que haya sido un mal final, porque no es como que todo el mundo haya estado en desacuerdo con eso, ¿no? Ajá. Porque, como te digo, como con Rebe, que antes de que empezara el final, bueno, Rebe es alguien que conozco de jugar y cosas así. El caso es que él es súper fan de Shingeki no Kyojin, ¿no? Entonces yo, pues antes de ver Shingeki no Kyojin y todo eso, él empezaba hablando de esta última temporada y de los últimos tomos o de los últimos números del manga, y le preguntaban sobre, pues, qué esperaba del final, ¿no? Y él al principio, no sé si irónicamente o como sea, pero decía que él quería que, pues, el final fuera completa destrucción, que no quedara nada. Pero después acabó el manga y realmente quedó bastante conforme, quedó bastante feliz con lo que salió, y realmente ahorita no sé cuál es su opinión sobre las últimas páginas, pero al menos con el final que le había dado en un principio, o bueno, el que habíamos visto en un principio, pues había quedado bastante conforme. De hecho, qué bueno que lo mencionaste, porque yo sí es algo que yo creo que con el anime lo único que hizo Hajime Isayama fue darse cuenta que, o sea, muchas veces el anime nada más es una adaptación del manga, ¿no? O sea, literalmente, bueno, en el mejor de los casos adapta lo que viene en el manga. Pero lo que yo notaba con el anime es que Hajime Isayama iba dando iba modificando hasta cierto punto su historia, pero no cambiando la trama, etcétera, sino más bien dándole sentido entre lo que estaba pasando en el anime, lo que estaba pasando en el manga. Y, o sea, se sentía como si prácticamente él nos estuviera recordando que todo lo que estaba poniendo en el manga actualmente ya te lo había mostrado antes, pero tal vez tú no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue donde se creó uno de los una separación de lo que los fans esperaban de la obra, porque los que solamente veían el manga, el anime, estaban muy creídos con esta idea de que lo único que buscaba Eren era destruir el mundo. Lo único que trataba el manga ya en su última parte era de destrucción. Y sin embargo, los que habían estado leyendo el manga ya estaban como que en esta parte de entender que, pues, a lo mejor Eren no quería la destrucción, pero era lo que tenía que hacer, ¿no? Era lo que estaba forzado. Ajá, bueno, igual, o sea, yo pues realmente no leí todo el manga, pero, o sea, al final sí lo estuve leyendo, ¿no? Y es como que, o sea, independientemente de cómo lo hayas visto, tú sigues ahí con tu pequeña esperanza de que Eren en verdad no es malo. Ajá. De que Eren en verdad tiene una razón detrás de todo esto. Y por lo mismo de que, pues, ya sabíamos quién era o la capacidad de poder que tenía él, pues entendíamos que sí era posible algo así, ¿no? O sea, exacto. Entonces no sonaba tan descabellado. Que de hecho sonaba más descabellado el ver exacto. Cómo trataban mal a todos ellos solamente porque sí, solamente porque veía ajá. Lo que había pasado y ya. De hecho, cuando yo vi que Eren de la tercera temporada a la cuarta se transformaban en esta versión de él solitaria, que no le hablaba a la gente, que hacía las cosas emo. Por su fuerza, ajá, básicamente un emo. Era un sad boy. Exacto. Yo no entendía de qué manera hacía lógica, pero yo no veía a la gente quejándose, ¿no? O sea, yo literalmente llegué a pensar que me había perdido algo, porque, bueno, en esa parte yo no leía el manga, sino la empecé a leer hasta después. Yo literalmente creí que no habían adaptado algo o que no había entendido algo de por qué Eren, o sea, por qué realmente la gente estaba tan tranquila viendo actuar hacia Eren, ¿no? O sea, sí. Simplemente les gustaba ese Eren, sí. Aunque no tuviera sentido en la trama, ¿no? Sí. O sea, el sentido lo toma hasta el final, pero no lo toma a favor de la gente que apoyaba al Eren, a ese tipo de Eren, ¿no? De hecho, más bien te explicaba que era así porque estaba fingiendo ser así, ¿no? Uh-huh. Y lo que a mí me causa conflicto o no logro entender es por qué los fans se enojan de que Eren al final del manga vuelva a ser como era, pero no se enojen de que hace este cambio a malo, entre comillas, sin ningún tipo de explicación, ¿no? Entonces, sí. Es a lo que voy yo. De los principales problemas de los fans fue el cambio de actitud al final de Eren. ¿Tú crees de verdad que estuvo mal ese cambio de actitud? No, de hecho,
creo que una de las virtudes que tiene la última temporada, bueno, la primera parte de la última temporada es pues ese cambio. O sea, realmente demuestras pues las consecuencias que le lleva a tener un poder así, ¿no? O sea, es tan tonto como cuando pasó lo de, no sé, Itachi en Naruto o con Sasuke, de que a pesar de que ya sabía todo lo que pasó con su hermano, seguía siendo malo y así. Era como que estaba muy bien manejado esta versión del Eren malo, del Eren sad boy o lo que sea. Pero aún así no te creías que perdiera sus valores. Exacto. Que tenía. Sus valores fundamentales, ¿no? Sí. O sea, los que le hicieron ese personaje. Así es. Entonces, o sea, parecía tan increíble que le hablara de esa manera a Mikasa y Armin que a todos, ¿no? desechara todo por la borda solamente por querer deshacerse de los titanes o algo así. Pero entonces, ¿tú crees que el hecho de que los fans hayan reaccionado mal cuando dejó de ser ese Eren, crees que sea válido? Que hayan puesto o hayan actuado como si hubiese sido lo peor que hizo Isayama con Eren. O sea, que si yo creo que estuvo mal que los fans pensaran... Exacto, porque los fans prácticamente criminalizaron el hecho de que Eren se arrepintiera de todo lo que había hecho, de que estuviera triste de todo lo que había hecho. Sí, yo creo que sí estuvo mal que hayan reaccionado así. Que se casaran con esa idea de ese Eren, ¿sabes? Porque, pues a final de cuentas, pues él ya lo sabía todo, ¿no? Exacto. O sea, ya era parte de su plan. O sea, a final de cuentas, no sé, es que es un cambio tan drástico sin tantas explicaciones que no es creíble, ¿sabes? De hecho, en el manga, el Eren que se ve, basado en sus expresiones, porque bueno, a Isayama le encanta esto de poner expresiones en la gente sin ningún diálogo para que entiendas a la gente cómo se siente. Y las tomas que había del Eren cuando regresaba de Marley, en el manga denotaban furia, ¿no? En plan enojo, rabia, que quería vengarse. Pero yo creo que en el anime sí logras apreciar a un Eren más desolado, ¿no? Y es cuando tú entiendes, bueno, cuando tú acabas de leer el manga y después lo ves en el anime, como que te hace más sentido que el Eren malo, entre comillas, sea malo no por enojo, sino más bien por desolación, ¿no? Por saber que él ya no puede hacer nada, por saber que lo que está haciendo es lo que tiene que pasar y que realmente él no tiene de otra. Sí, de hecho, eso me pasó cuando estaba viendo la primera parte de la última temporada, que veía a Eren. Y, o sea, yo sentí que era puro berrinche, ¿sabes? O sea, por eso es que a mí, o sea, me gustó cómo lo manejaron, pero no me parecía creíble. La ejecución estuvo bien, pero el fundamento no estaba tan bien, ¿no? O sea, no me creía esa personalidad de Eren, ¿sabes? Era como cuando a un niño no le dan un dulce y simplemente se pone sad boy solo por eso, ¿no? Pero o sea, la forma en que estuvo escrito, todo lo que hizo en esa actitud, estuvo creíble, estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo muy bien hecho porque, o sea, no solamente es cómo Eren se portaba, sino cómo se manejó el entorno alrededor de él. Y yo creo que ese tipo de forma de haber manejado su nueva actitud fue lo que hizo que tanta gente se sintiera a gusto o que prefiriera ese Eren, ¿no? Porque a pesar de que no tenía lógica que de repente se hubiera puesto así, pero pues a todos les gustó. A la mayoría les gustó, ¿no? Y fue como, bueno, pues entiendo de dónde viene, ¿no? A todos les gustaba ver cómo aumentó 20 kilos de masa muscular, ¿no? de momento a otro. Pero bueno, otro de los temas que a la gente le enojó fue el hijo de Eren. ¿Tú de verdad crees que ese niño pudo haber sido de Eren? ¿El de Historia? Exactamente. Historia. Pues no sé, o sea, yo realmente sigo con la idea de que sí pudo haber sido hijo de Eren. O sea, realmente no me hubiera parecido loco que hubieran puesto que era hijo de Eren. Realmente, es que pues era una buena idea, o sea, como lo vieras, era una buena idea. O sea, incluso creo que sonaba más lógico para sacar una continuación si hubiera sido hijo de Historia y de Eren, porque pues habría sido de ellos dos. Iba a terminar siendo un Jaeger de la familia real, entonces era como la historia de nuevo, ¿no? Era la historia, la manera perfecta para que continuara la historia, porque ahorita lo ves, o sea, pues la última página. O todavía no vamos a hablar de eso. No, sí, pero ya creo que ya sé a dónde vas. O sea, te refieres que tú hubieses visto más futuro en la serie
Y creo que hasta cierto punto no hubiera sentido rara una continuación si la historia hubiese seguido Lo que por me el pasa lado es que siento que podría ser un Boruto, ¿sabes? Ajá, Si se maneja de esta forma en que pasó, ¿no? Ajá. Con las últimas páginas. Siento que sería más un Boruto que en verdad una buena continuación Ajá. de lo que es el manga. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Isayama peca. Bueno, es tanto su virtud como su error ser tan simbólico en cuanto a lo que quiere representar en su... Sí, es... O sea, realmente Le gusta mucho dejar el balón botando para que tú decidas hacia dónde lo vas a meter. Entonces, yo creo que al final de cuentas, ese hijo es una de esas veces en donde fallas, ¿no? Y no digo que esté mal, sino que, o sea, o nos confirmabas que era de Eren o nos decías que no. Yo creo, a pesar de que tienes razón de que haya forma de que sea, yo realmente creo que no es. Porque si no, o sea, es algo muy importante como para que no esté explícito en el manga, ¿no? Entonces, a lo que voy. Isayama a veces acierta muy bien con sus simbolismos. O sea, por ejemplo, tú puedes ver todos los flash forwards a través de todo el anime. Y eso es gracias a la manía de Isayama de poner simbolismos. Pero hay veces donde tú dices, a ver, confírmame si sí o si no en algunas cosas. Sí, igual, supongo que... O sea, ya hablamos eso, ¿no? De que ya sabía cómo iba a ser el final y todo eso, ¿no? Como sea, de que... En teoría, pues no deberíamos criticar tanto su obra en base a lo que fue el final, ¿no? Pero no, realmente no sé cómo pasó la trayectoria final del manga y podría pensar que pecó de ambicioso, ¿sabes? En lo que te refieres a las referencias o al simbolismo o eso. Creo que en el final fue cuando, o bueno, al menos con esas últimas páginas, creo que pecó de ambicioso con eso. De hecho, yo hasta da la impresión de que le faltaron capítulos, ¿no? O sea, yo no sé si él había... ¿Sabes? Bueno, eso fue otra cosa que... O sea, no lo sentí mal. No sentí que fue un final apresurado, pero siento que sí pudo haber... que Isayama tenía más que contar, pausado, ¿no? Pudo haber sido más pausado, pudo haberse contado de una mejor manera la historia de Ymir. Ajá. Creo que eso fue lo que... De hecho, yo cuando recién, o sea, porque leí, me parece que desde el 120, no, desde el 112 del manga hasta pues el final, ¿no? Fue el tiempo que estuve siguiendo el manga. Y yo ya había llegado a un punto en el que lo único que necesitaba del final, porque yo ya sentía que no iba a dar tiempo, porque el final de 138, que fue el penúltimo, dejaba muchas preguntas para poco tiempo, o sea, para un capítulo, ¿no? Entonces yo ya iba al último capítulo con esta mentalidad de necesito nada más que me resuelva ciertas cosas y yo estoy tranquilo, ¿no? O sea, igual no es lo óptimo, pero yo iba en mente con cosas exactas que yo quería que me contestaran. Sí, de hecho, por eso es que se sintió, o sea, por eso es que siento que fue un poco más rápido de lo que tuvo que haber sido, pero no siento que haya estado mal. O sea, siento que estuvo bien a comparación de otros finales en donde realmente se nota que en 3 capítulos quieren meter todo toda lo que la les historia. Faltaba. Ya te vi Bleach. Todo lo que... ya te vi Domestic Canayo. Pero bueno, de hecho, eso me lleva a otra pregunta bastante importante. ¿Qué esperabas del final que no te dio? Creo que tal vez habría estado bien que, o sea, en teoría Eren habló con todos, ¿no? Así es. Hubiera estado bien en teoría todos, ¿no? ver qué les dijo, aunque sea en una pequeña fracción, qué es lo que les dijo a los de la sección o... De la fracción 104, ¿no? A toda la fracción 104. Lo que quedaba. O que hubiera mostrado bien, pues, la plática que fue con mi casa. Yo siento que la plática con mi casa... Eso fue lo más importante que faltó. Bueno, creo que... ese es otro conflicto, ¿no? Es lo que te digo. Isayama siendo ambiguo en cosas. La visión que tiene mi casa en el 138 puede interpretarse de 2 maneras. Una, que fue lo que Eren le quiso mostrar cuando habló con todos justo antes de morir. Y 2, lo que le mostró Ymir. Porque una de las cosas que yo quería de este final era que me explicaran cosas técnicas, por así decirlo, del manga. Por ejemplo, los dolores de cabeza de mi casa. O sea, esta idea de que eran dolores de los Ackerman realmente jamás hizo sentido. Y creo que, de hecho, el mismo manga lo desmiente. O sea, da la opción de que sea una mentira. Pero bueno, el punto es que yo quería que me dijeran, sí, fue por esto, no fue por esto. Y en las páginas extra del final fue lo que se contestó, ¿no? Que era Ymir quien hablaba con mi casa a través de los caminos y que por eso ella
que sentía estos dolores de cabeza en los momentos importantes. Sí, igual siento que se puede hablado un poco más. Eso no es del final, la verdad. O sea, siento que se puede haber hablado un poco más de los Ackerman. Siento que hubiera estado bien. O sea, no hubiera estado mal. Ajá, o sea, porque tienen sus ovas, ¿no? Pero es más bien de la historia de Levi que de los Ackerman. Pero, si hubieran hablado de los Ackerman. O sea, te dan la explicación de los Ackerman, ¿no? Te dan la historia de los Ackerman, por así decirlo. Pero siento que si hubiera habido un capítulo sobre ellos o algo así, tipo en Jujutsu. Bueno, es que todavía no te adelantas en Jujutsu, ¿no? Bueno, pero es que, hay una parte en donde hablan del pasado de Gojo. Entonces ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Entendemos, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Que hablen de Gojo, que es el segundo personaje más importante de esa cosa después de... Sí, de Itadori, ¿no? No, ni siquiera Itadori. Bueno, de Sukuna. De Sukuna. Pero, o sea, es que Mikasa y Levi pues eran... O sea, tan solo Levi, o sea, independientemente de Mikasa, o sea, ya acepté que es un personaje horrible o mal estructurado, como quieran, pero Levi, o sea, sí era de los más importantes. Levi, o sea, todos los fans esperaban una viñeta, ¿no? Verlo ahí en una esquina de un panel o lo que sea, y ya eso... Con eso bastaba, ¿no? Ya era suficiente para ellos. Entonces, si hablaban, o sea... Si se agarraban de Levi para hablar de los Ackerman, como lo hicieron para explicar la historia, habría estado bien. O sea, no digo que haya estado mal que no lo hayan metido, pero estuvo bien. Habría estado bien. Y hasta de hecho, supimos lo de los dolores de cabeza porque metieron las páginas extra, ¿no? Yo siento que sí fue uno de los errores más. No tanto un error meterlo en páginas extra, sino que, o sea, priorizó otras cosas. O sea, yo tampoco creo que sea malo, pero sí se siente esta sensación de que decidió explicar o decidió mostrar cosas que tal vez no necesitábamos tanto como otras cosas. Pero bueno, esto al final cae nada más en nuestros gustos, ¿no? Yo sí creo que el manga es más bien un arte apreciativa, donde, pues, o sea, nosotros, o sea, una pintura, tú no vas a decir está mal hecha, ¿no? O está bien hecha. Pues porque cada pintor elige su técnica y qué quiere representar en ella, ¿no? Tú vas, la ves, si te gusta está bien, si no te gusta está mal, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si comparamos, no sé, una pintura famosa, la Mona Lisa, con el realismo que hay en las pinturas actualmente, pues, o sea, tú puedes decir, es que está mejor la de ahorita, pero entonces, ¿por qué es tan importante la Mona Lisa, ¿no? Es más por la apreciación que se le ha dado al arte. Y yo creo que el manga, y las series en general, no nada más el manga, las series en general, cualquier tipo de historia, debería ser más bien apreciativa que estar criticando o esperando que complazca lo que tú quieras, en lugar de entender lo que él... Pero igual debes entender, a final de cuentas, que pues esto no es una pintura que se va a quedar ahí en un lugar X y nadie más va a ver, ¿no? O sea, es un producto a final de cuentas. Es algo que... Bueno, es un universo. Consume, sí, porque, ¿no? De buenas a primeras, tanto el editorial como el autor puede decir, hasta aquí termina mi universo y ya no quiero saber nada, ¿no? Sí. Pero por lo general, pues los universos de X o Y series continúan y pues tienes que hacer una cohesión entre las historias. Y pues eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que las páginas extra estuvieron mal? ¿Estuvieron bien? ¿Agregaron? ¿Quitaron? ¿No hubieran ido? Sí, qué bueno que fueron. Yo siento que estuvieron bien en su mayoría, pero te digo, o sea, lo de que a mí lo que me mata un poco es el hecho de pensar que no sirvió para nada todo lo que pasó, ¿sabes? ¿Sí te da esa sensación? Ajá, sí. Yo realmente sí lo siento. Yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Una es esa de, bueno, entonces ¿para qué pasó todo esto si al final todo valió, ¿no? Pero también yo creo que bueno, ya decides tú de qué forma verlo, pero también yo creo que queda en plan... Te queda la enseñanza de que por más sacrificios que haya, por más buenas intenciones que haya, por más malas intenciones que haya, al final la historia va a seguir y pues cada vez tienes que tomar decisiones diferentes para obtener resultados diferentes, ¿no? Y creo que esto hasta cierto punto hace sentido porque, o sea, la primera parte del manga, la primera parte de la obra fue enteramente quiero matar a los titanes porque quiero huir de aquí. Y la segunda parte del manga es quiero matar a la gente porque ya no quiero vivir aquí. Entonces creo que no importa realmente que en el futuro se haya destruido todo. Creo que es más bien para hacerte entender eso, ¿no? Que a pesar de que el tiempo cambia, no va a hacer un resultado diferente a menos que evalúes realmente si las intenciones que tenías eran las correctas o no. Porque yo creo que eso es algo que Isayama quiso poner mucho en la obra.
Bueno, con el simple hecho de hacer que el protagonista fuera el antagonista, entre comillas, de la última parte, que era que no importaba realmente qué querías, más bien tus acciones era el lugar donde te ponían, y dependiendo de dónde vieras, era que ibas a encontrarte en una posición diferente, ¿no? Yo creo que las páginas extra debieron haber sido exclusivamente para expandir todo antes del final. O sea, el panel final de la serialización mensual debió haber sido el panel final del manga del volumen 24, y cualquier cosa que hubiesen querido agregar debió haber sido antes de eso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que fue un acierto la conversación que tiene Mikasa con Ymir. Y, sí, estuvo bien. Y yo creo que cualquier otra cosa que querían agregar entre esa parte hubiese sido buena. Yo tampoco creo que... No creo que era necesario agregar más después de que Eren... Bueno, de que Mikasa vea a Eren en el AVE. Y ya que lo hicieron, igual no lo veo tan mal, porque pues realmente no te dicen mucho, ¿no? Realmente te dicen, pues todo siguió igual y ya. Ajá, sí, igual... Bueno, es que yo tengo este conflicto con los finales que te ponen tipo de... ¿Continuará con signo de interrogación? Ah, bueno. Aparte, independientemente de eso, ¿no? Me refiero a los finales donde pues ya acabó el problema y de ahí te ponen tantos años después y es como que te muestran que ya avanzó el tiempo y pasaron varias cosas. Y es como... O sea, siento que está de más, ¿sabes? Porque si no vas a explicar nada de eso... ¿Para qué te molestas en ¿para hacerlo? qué lo pones? O sea, da más... Presta más para la duda que... Yo creo que la respuesta sería, ¿está mal? No. ¿Sirvió de algo? Tampoco, ¿no? Ajá, sí. Ajá. O sea, fue como, pues, ¿para qué le mueves entonces? ¿No? Ajá, sí. O sea, siento que el final como tal habría quedado con nada más... Mikasa despidiéndose de Eren, ¿no? Mikasa despidiéndose de Eren, la plática con Ymir y ya. Y ya, así como terminó sí, porque, normalmente, ¿no? Ajá, porque, bueno, lo ves en perspectiva y dices... Tiene sentido que Eren haya terminado así, tiene sentido que todos hayan terminado así. O sea, mucha gente, su problema es que Eren terminase como pájaro, cuando obviamente no terminó como pájaro. No sé si la gente no entiende que es un simbolismo nada más. Pero, pues bueno, yo creo que es una de las cosas que... Igual eso sirvió nada más para puros memes, ¿no? O sea bueno, sí, ajá, yo igual ya creo que la gente ya pasó esa etapa de... Destruir todo el mundo para convertirme en un pájaro. Yo creo que ya anime. La gente... Bueno, yo quiero creer que la gente ya superó la pérdida, entre comillas, y ya aceptó que pues es un chiste, ¿no? O sea, me refiero que lo toman como chiste, ya no como una queja real, ¿no? Porque, o sea, durante toda la serie nos estuvieron diciendo que los pájaros... Bueno, no diciendo literalmente, sino mostrándonos que las aves eran una parte fundamental, no para la historia, sino para el simbolismo de la historia, ¿no? Desde que al principio de las páginas se veían plumas de aves, a que las mismas alas de la Legión de Reconocimiento eran alas. Entonces yo creo que el hecho de que al final representasen a la voluntad de Eren como un ave, pues no creo que haya sido lo más descabellado del mundo. Porque, o sea, si lo ves sin contexto, en plan, Eren mató a muchos y terminó siendo un ave, pues sí, ¿no? Pero yo creo que ese chiste es exclusivo o esa queja es de gente que realmente no siguió la serie. Sí, y o sea, a final de cuentas, pues el hecho de que sea un pájaro o un ave es pues el simbolismo de que... Ya es libre. Ajá, es libre, ¿no? O sea, eso, más que nada. Y... O sea, igual, algo que me gustó de todo este simbolismo y, bueno, todas estas referencias al pasado y al presente o futuro, lo que sea que ya estuviera viviendo Eren, era que realmente no te das cuenta bien de las intenciones de Eren hasta a falta de... que 5 números. Ajá. O sea, realmente te mantienen con la incógnita. O sea, traicionas así. Sí, porque tú traes ¿Y qué vas a hacer ahora? O sea, ¿vas a ser malo o vas a ser bueno? No lo sabes. Ajá, o sea, realmente no te queda claro. Tú traes la idea de que, es bueno, ¿no? O si no. O no, es malo, ¿no? O si no. Sí. Ajá. Entonces ese status quo de... Pues en cualquier momento o es bueno o es malo, no sé. Yo creo que lo mantuvieron muy bien la mayor parte de la mayor parte de la saga, o sea, del último arco. Y me gusta cómo es que mantienen la... o sea, que Eren manejaba las cosas porque así tenían que pasar. Bueno, porque él quería que así pasaran. Ajá, de hecho yo, en cuanto a viajes en el tiempo, entre comillas, porque realmente esto no fue viajes en el tiempo, se me hace que es una de las representaciones más coherentes en un manga, ¿no? O sea...
Porque realmente Eren nunca estuvo viajando en el tiempo. Él estaba viendo a través del tiempo. Y yo creo que, o sea, eso puede salir ridículamente mal, porque literalmente cambiarías los hechos cambiarías el sentido de todos los hechos de toda la historia, ¿no? Pero lo manejó muy bien. Exacto, o sea, exacto. Tú, al contrario, muchas de las cosas que ocurrieron en la historia entiendes por qué ocurrieron, ¿no? O sea, lo de la mamá de Eren, o sea, de Carla, y todo eso. Yo creo que fue un riesgo bastante alto que valió la pena, porque al final de cuentas terminó muy bien y le dio un sentido incluso más profundo, ¿no? A lo que estaba haciendo Eren. No, pasamos de ese de se volvió loco y quiere venganza, a enfrentarse a la realidad de que él era el que siempre quiso eso, ¿no? Sí. Básicamente como que se autoconvenció de que lo que él quería era lo que siempre quiso, siempre va a querer y siempre ha querido, ¿no? Entonces, yo creo que catalogar como mal un final tan bien ejecutado en cuanto a lo técnico, en cuanto a la continuidad y etcétera, yo creo que no le hace justicia a lo que realmente fue el final de Shingeki no Kyojin, ¿no? Sí, o sea, si lo pones en retrospectiva, si te pones a ver cómo fue todo, o sea, realmente fue una gran historia. O sea, no es como que a pesar de que no te haya gustado el final, haya quedado como una mala historia. Incluso si fuera malo o bueno el final, yo creo que no fue lo suficientemente malo ni lo suficientemente bueno para como cambiar para arruinarlas. Como para cambiar el feeling general que da la serie, ¿no? O sea, nadie te va a quitar la emoción de cuando viste que estaban peleando por si iban a salvar a Armin o iban a salvar a Erwin, o cuando descubrieron todos los secretos del mundo, básicamente, cuando descubrieron que no eran los únicos en el mundo, cuando empezó toda esta guerra entre todos. O sea, nadie te va a quitar eso. Yo creo que sí, el fandom fue una reacción un poquito... O sea, sí tenían el derecho, o no el derecho, más bien se entendía por qué sentían que estaban, entre comillas, decepcionados, porque yo no creo que podrían sentirse decepcionados. Podría gustarle más o menos el final, pero yo no creo que fuera que la historia al final, tu única conclusión sea, qué feo final y ya, ¿no? Yo creo que la historia de Shingeki es muchísimo más que el final, e incluso el final no está mal, o sea... Sí, o sea, es entendible, o sea, a final de cuentas es algo que puedes aceptar, no es algo con lo que puedas vivir negándote toda la vida, ¿sabes? Sí, no es algo en lo que... O sea, yo he visto finales extraños, porque no me animo a decir malos, pero o sea, que no son coherentes, y yo creo que no estamos apreciando lo suficiente con la coherencia que pudo ser el final, ¿no? O sea, y yo sé que, o sea, muchos van a hacer de que no, pero... En el diálogo de hace 2 capítulos de la 7ª viñeta, Eren dice algo que vuelve incoherente el resto de la historia, ¿no? Pero, o sea, te pones a pensar, ¿realmente un diálogo puede ser incoherente toda la historia? ¿Puede ser incoherente todas las consecuencias que llevó a determinada acción? O sea... Yo creo que ya están... Bueno, antes, ¿no? Porque ahorita ya es cierto que está un poquito más calmado el fandom. El fandom ya es de estuvo bueno, estuvo mal. Pero antes era de que estuvo bien y estuvo mal. Déjame explicártelo en 400 palabras. Entonces, exacto, en un post de Facebook. Sí. Entonces yo creo que ya estamos en un punto donde... Yo creo que al contrario de malo, es bueno para la obra que haya sido tan dividida la opinión, ¿no? Porque, o sea, tú piensas y esto va a seguir 5, 10, 20 años. O sea, cuando alguien diga, ¿qué opinas del final de Shingeki? Pues la mitad va a ser que bueno, la mitad va a ser que malo. Y al final de cuentas, yo creo que es una... O sea, en otros mangas, en otras historias, tal vez sí sea como de, no, pues cómo no pudieron cerrarla, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo creo que en un manga donde el bien y el mal estaba tan difuminado entre sí, yo creo que al final una opinión tan dividida del final es lógica, ¿no? Sí, o sea, era una de las obras más importantes y, o sea, después de todo, pues va a quedar así, o sea, va a ser uno de estos animes o mangas de culto que es necesario que tengas que ver, o sea, incluso muchas personas que no están relacionadas con el mundo del anime, pues lo ven. Y, exacto. O sea, eso es lo más importante de todo. O sea, como que superó esta barrera de que de entre los mangas y el anime ya es buena, ¿no? Yo creo que sí es entre series en general, pues ya es una serie muy buena, ¿no? Pero bueno.
Pues ya no. Yo creo que no hay mucho más que decir. Creo que dijimos lo suficiente acerca de... Bueno, más bien nuestras opiniones acerca del final. Realmente no esperamos convencer a nadie de que les guste o no el final. Pero pues nada, ¿no? Sean más críticos con lo que ven, con lo que opinan. Y... Sí, capaz nos llega un post a nosotros de 500 palabras de por qué estamos equivocados. Y yo creo que pues es parte de la conversación que se busca generar, ¿no? O sea, está bien que opines o que no opines respecto a un final. Y pues al final de eso se trata, ¿no? De saber de qué te gusta, qué no y qué quieres y qué no. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado el capítulo. Espero que no se vayan y regresen. Nos vemos aquí la siguiente semana. Vamos a estar subiendo un episodio a la semana para estar debatiendo sobre cosas de anime. Muy importantes, claro. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, Shonen Young en todas. Y si no, están aquí en la descripción. Excepto Instagram, que es _Shonen Young. Ay, creo que en TikTok igual es _Shonen Young. Bueno, van a estar todas las redes sociales aquí abajo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.